Seguimos en Ley y Orden, tiempo ahora de nuestro abogado de cabecera, Eduardo Luna, muy buenas. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la legítima defensa. Interesante y complicado. Y también. complicado y complejo, pero la pregunta es, ¿qué es la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa es una circunstancia que aplicada totalmente nos eximiría de cometer un delito, ¿no? Un tipo de delito concreto. Sería cuando tú obras en defensa de intereses propios o ajenos. O sea, yo para defenderte a ti me meto por medio de una agresión, por ejemplo, o para defender tu patrimonio, ¿vale? ¿Eso, la legítima defensa, es lo mismo que la defensa propia? Sí. Sí, o sea, es lo mismo. El título, o sea, la concepción jurídica sería legítima defensa y lo que coloquialmente es la defensa propia. Yo he actuado en defensa propia. Vamos a ver, ¿cuándo puedo aplicar la defensa propia? Vale, la defensa propia requiere, primero, que estés ante una agresión ilegítima. Segundo, que haya una proporcionalidad en el medio empleado, o sea, que el tipo de agresión que yo vaya a recibir la repela de una manera proporcional a cómo me están agrediendo. Tercero, que la agresión sea inminente, ¿vale? Y luego que obviamente no haya habido una provocación previa a la agresión. O sea, no vale que yo te esté toda la noche calentando y al final llega un momento que tú ya te enfadas tanto que me vas a agredir y cuando me vas a agredir me defiendo, ¿no? Porque aquí ha habido una provocación previa. Estos serían los requisitos. Los requisitos. Básicos, porque luego el Tribunal Supremo se ha metido a fondo a desarrollarlos, ¿eh? Vale, empezamos. Estamos en la discoteca y están los típicos pesados que vienen a agredirme. Y yo me defiendo. Y les pego. ¿Aquí qué pasa? Bueno, Y les provoco lesiones. Claro, habría que ver, primero, casuística total. Cómo te vienen a agredir, si es solo un tema verbal que se podía haber solucionado pues con otro tema verbal, el típico 2 empujones y fuera, o si ahí hay una agresión realmente inminente y una agresión en la que tú realmente notes que está en peligro tu vida o tu patrimonio. Ahí es cuando se supone que tienes la legitimidad para poder actuar. Pero volvemos a decir lo mismo, proporcionalmente a la agresión. Vamos a un tema que a ustedes les interesa. Estamos en casa. Sí. Y nos entra un ladrón a robar nosotros estando en casa. Ya sé por dónde. ¿Nos podemos defender? Hombre, nos podemos defender, efectivamente. Debemos defendernos. Nos podemos defender, vamos a dejarlo ahí, nos podemos defender. Pero no lo puedo tirar por el balcón. Tenemos una agresión ilegítima, porque es un señor que ha entrado a la fuerza en mi casa sin mi consentimiento. En principio debemos entender que mi patrimonio o mi vida personal está en riesgo y ha habido una falta de provocación. Entenderíamos que se dan los requisitos para defendernos. Ahora, ¿cómo debemos defendernos? Hombre, lo suyo es reducir a este señor y llamar a la policía, a medida de lo posible. Otro tipo de actuaciones, a bote pronto y sin entrar en casuísticas concretas, que me imagino por dónde vas, hombre, pues quedarían parada. Aquí quedarían parada. Aquí quedarían parada. Vamos al tema donde yo quería ir. Todos sabemos este anciano que entraron a robarle, sacó la escopeta y se lió a tiros y se cargó a uno. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí hay que esperar, porque esto ya sabes que opinar sobre casos que están judicializados y que hay pruebas sobre ello y hay una instrucción y tal, es muy complicado y además es muy imprudente. Por lo tanto, vamos, si quieres, a opinar sobre un caso hipotético. Vamos a ir, ¿vale? No un caso concreto, sino un caso hipotético. Un caso hipotético en el que me entran en mi casa, me entra un ladrón y de buenas a primeras le disparo. ¿Vale? Porque yo soy cazador o porque tengo la licencia de tiro deportivo, un tirador olímpico. En nuestro caso hipotético, ¿sí? Estos atracadores ya habían entrado otro día, ¿sí? Y le habían dado una paliza a su mujer y a él. En el caso hipotético. En este caso hipotético. En el caso hipotético. Bueno, ahí habría que entrar. Hombre, en principio, si analizamos el caso fríamente, había una falta de proporcionalidad, ¿vale? Porque estamos hablando de que un señor entra en mi casa y yo le respondo a tiros. Me faltaría por medio la agresión ilegítima. Bueno, además de la agresión de entrar en la casa, una agresión física que tuviese entidad suficiente como para poder responder con un arma de fuego. Esto por una parte. Luego, lo que tú me planteas es decir, no, es que han entrado, han dado una paliza a mi mujer, a mis hijos y tal, a mí me tienen amenazado y en ese momento actúo. Bueno, ahí a lo mejor no estaríamos quizá en un tema de legítima defensa, sino en uno de miedo insuperable. O sea, estaría pivotando un poco entre los dos. Un hombre de 80 años y un chico de 18, 19. O cuatro chicos, chicos que se hubiera superado en número y que, bueno, pues en ese momento se cegase. Es un tema muy complicado. Vamos a dejarlo complicado. ¿Cómo están otros países? Porque tengo entendido que en Estados Unidos tú entras en mi casa, yo te pego 2 tiros y me quedo tan pancho. En Estados Unidos el sistema jurídico es absolutamente distinto al nuestro, como todos conocéis, y evidentemente allí, primero que constitucionalmente tienen el derecho a portar armas y a utilizarlas para defender su propiedad. Entonces, si tú entras en la casa ajena
sin el consentimiento del morador, Te puede llevar un tiro. te puedes pegar, te puede llevar un tiro. Y no pasa nada. Y allí se aplica la legítima defensa de otra manera. Allí es menos, tiene menos requisitos y es menos garantista para el agresor. Estados Unidos están un poco sonados, ¿eh? Es vamos a dejarlo es otro que es mundo. otro mundo. En Gomila, ¿qué pasó con un vaso, una agresión que hubo, una pelea, defensa? ¿Cómo está la cosa? Claro, ahí volvemos a lo mismo. Si analizamos estrictamente la legítima defensa, responder a una agresión con mano vacía o con un puño, con un vaso, o rompiendo una botella y utilizándola como elemento cortante, ahí entendemos que la proporcionalidad salta, ahí no hay proporcionalidad, porque tú me estás agrediendo con un arma mortal cuando yo llevo las manos vacías. Entonces ahí tampoco entendemos que se pudiese aplicar la legítima defensa. Es decir, vamos a explicarlo un poco bien mejor a los espectadores. Una pelea en un bar de copas a puñetazos, si yo cojo una botella, la parto y voy, aquí ya pierdo la proporcionalidad. Totalmente. O sea, si fuese a puñetazos, podía aplicar la legítima defensa, pero si es con botella ya pierdo la proporcionalidad. Claro, acabas de saltar la proporcionalidad porque tú estás empleando un arma mucho más lesiva con la que te están agrediendo. Volvemos a lo mismo, el derecho no es sota, caballo y rey, no es una línea negra en la que por aquí es blanco y por aquí es negro, o sea, hay que ver la casuística, habría que ver qué número de agresores, pues en qué proporción, si son muy corpulentos, etcétera, 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 para intentar nivelar esa balanza. Pero cuando tú utilizas un arma mortal, un arma peligrosa contra alguien que va con la mano vacía, la legítima defensa será difícil que la puedas aplicar. Y ya que te tenemos, pregunta también de peleas de estas de bares. Resulta que uno de los implicados es experto en artes marciales o es boxeador profesional. ¿Esta gente se le mira de otra manera? Porque evidentemente no estamos en igualdad de condiciones. Claro, aquí las sentencias que ha habido sobre temas de que la otra persona tenga conocimientos o no tenga conocimientos de artes marciales no se basan en el simple conocimiento per se del arte marcial, sino en si para ese tipo de agresión ha utilizado esos conocimientos. Por ejemplo, yo puedo ser pues un experto en jiu-jitsu brasileño, tener una discusión tú y yo de tráfico y pegarte un puñetazo en la cara. Claro, no ha utilizado. No he utilizado nada del jiu-jitsu, por lo tanto no se debería tener en cuenta a la hora de aplicar una agravante específica que en este caso debería ser el abuso de superioridad. Yo estoy superior a ti por los conocimientos que tengo adquiridos. O sea que aquello que decíamos, no, si estás federado en un arte marcial eres un arma blanca, no, esto es leyenda urbana. Esto es leyenda urbana. Totalmente. Otro caso, por ejemplo, tenemos a 4 chavales que van a enfrentarse a otro, pero ese hace 120 kilos y es un culturista de competición, por ejemplo. ¿Hay proporcionalidad? ¿Puede 4 contra 1? ¿O se le puede atribuir que él tiene una corpulencia mucho más que ellos? No, hombre, en principio, si él es la víctima, poco tendrán que alegar los 4 agresores. Aquí seguirá habiendo un abuso de superioridad, o al menos lo entiendo yo, ya como siempre decimos que el derecho no es blanco ni es negro. Yo entiendo que hay un abuso de superioridad simplemente por el número de agresores. ¿Ves? Que luego el otro sea muy grande y sepa... Esto es otra. Es harina de otro costal. Y ya para acabar, recomendación que siempre decimos el tema de los abogados, aunque tiremos para casa, es así. Si yo me veo involucrado en una pelea y la cosa acaba mal, siempre hay que llamar al abogado. Absolutamente. Abogacía preventiva, en este caso ya no es preventiva, ya es de trinchera, pero siempre hay que llamar al abogado. El tema de tener una pelea, salir corriendo, esconderte y esperar a que la policía te encuentre es muy mala idea. Lo mejor en estos casos es hablar con el abogado y dar la cara, o hablar con el abogado y establecer una estrategia. Y que el abogado te entregue directamente... Que el abogado con todas las garantías que la ley determina. Con la policía y... Efectivamente. Bueno, pues aquí lo dejamos. Abogacía preventiva, me encanta esto. Seguimos, gracias Eduardo. Seguimos en Ley y Orden.